Buenos días, mi nombre es Charles Ceballos del grupo 18 y mi nombre es Keila Rodríguez del grupo 16. y el día de hoy vamos a hacer el video del tercer seguimiento de electricidad y magnetismo con los maestros del taller y se les va a explicar la ley de Faraday y la ley de Ampère. La ley de Faraday. La ley de Faraday establece que la tensión eléctrica inducida en un circuito eléctrico es proporcional a la variación del flujo magnético que lo atraviesa. Por ejemplo, podemos imaginar que se tiene a un imán y a un cable enrollado. Si se deja al imán quieto, no va a pasar nada, pero si se mueve más rápido, se va a generar electricidad. Si se mueve lento, se genera menos electricidad. ¿Esto qué quiere decir? Que si cambia el campo magnético, entre más rápido se cambie, más electricidad se va a generar. De fórmula tenemos que el voltaje inducido es igual al número de vueltas por la variación del flujo magnético sobre tiempo. La ley de Lex establece que el voltaje inducido es contrario a la causa que lo provoca. Es por eso que tenemos a menos L, que es el menos número de vueltas. Ahora vamos a hablar sobre la ley de Ampère. Esta nos ayuda a entender cómo se crea el magnetismo cuando la electricidad se mueve. Un ejemplo de esto es un cable por dentro, o sea, cómo pasa la corriente eléctrica por dentro de él. Esta ley dice que cuando la corriente pasa por un cable se forma un campo magnético a su alrededor, como si se convirtiera en un imán. La fuerza del campo magnético depende de cuánta corriente pase y de cómo se distribuye por dentro del circuito, por lo que podemos decir que entre más corriente se va a generar mayor magnetismo. Bueno, y la fórmula de la ley de Ampère nos quiere decir que es la integral del campo magnético por el producto punto de L es igual a la permeabilidad del espacio por la corriente. Ahora vamos a realizar el ejercicio número 3 del taller, que nos dice que la magnitud de la fuerza eléctrica sobre una partícula con menos 2 carga el electrón se mueve con una velocidad de 1 por 10 a la 5 metros por segundo y su fuerza es de 3 por 10 a la menos 18 newton. Este tiene 5 incisos. El primero nos pide hallar cuál es la magnitud de la componente de campo magnético perpendicular a la dirección del movimiento de la partícula. Luego nos dice que hallemos la velocidad angular, la frecuencia, el periodo y la energía cinética. Entonces vamos a empezar. Lo primero que vamos a hallar es la magnitud de la componente, pero lo vamos a hacer de manera vectorial. Entonces tenemos que la fuerza para poder despejar, entonces la fuerza es igual a la carga por la velocidad por el campo. Entonces despejamos de aquí el campo y quedaría que el campo es igual a la fuerza sobre la carga por la velocidad y todo. Entonces, para que tengamos despejada la fórmula, podemos empezar a reemplazar. Quedaría que el campo es igual a la fuerza, pero tenemos el valor de la fuerza, que es 3 por 10 a la menos 18. Esto sobre la carga, pero recordemos que la carga está en menos 2 veces, entonces esto nos da un valor de menos 3.2 por 10 a la menos 19. Esto multiplicado por la velocidad, que es 1 por 10 a la 10. Entonces esto lo ponemos en la calculadora y nos va a dar el resultado. Y el resultado del campo magnético nos da menos 9.375 por 10 a la menos 5. Ahora que ya tenemos el valor del campo, podemos calcular cuál es la fuerza. Entonces nos queda que la fuerza es igual al valor de la carga, que es menos 3
Esto multiplicado por la velocidad, que es 1,5 por el campo de y metiendo esto a la calculadora nos daría como resultado la fuerza que es igual a 3 por 10 a la 20. Entonces, este es nuestro primer resultado. Vamos a escribirlo acá debajo. Sería que la fuerza es igual a 3 por 10 a la 20. Vamos a ver la velocidad angular, que esta es la carga por el campo sobre la masa. Pues ustedes tienen todos estos valores, entonces nada más queda reemplazar. La velocidad angular es igual a la carga, que recordemos que está en menos 3 por 10 a la menos 19 por el campo magnético, que es de menos 9,375 por 10 a la menos 5. Esto sobre la masa del electrón, que es 1,6726 por 10 a la menos 17. Entonces esto lo vamos a meter en la calculadora para que nos dé el resultado. Para la velocidad angular, lo meto en la calculadora, nos da el resultado de 1,7936 por 10. Y esta es nuestra velocidad angular. Ahora vamos a hallar la frecuencia. La fórmula de frecuencia es igual a la carga por el campo sobre 2pi por la masa. Entonces vamos a reemplazar estos valores que ya tenemos todos los datos. Entonces queda que la frecuencia es igual a la carga, pero la carga es menos 3,2 por 10 a la menos 19 por el campo, que es menos 9,375 por 10 a la menos 5 sobre 2pi por la masa, que es de 1,6726 por 10 a la menos 27. Entonces, esto hallamos el valor de la frecuencia, que nos da un resultado de 28,64,65. Ahora vamos a hallar el periodo, que sería lo contrario a esta formulita. Entonces, el periodo es igual a 2pi por la masa sobre la carga por el campo. Entonces ya tenemos esos valores acá, los vamos a reemplazar. Por la masa ya reemplazado estos valores, obtenemos un resultado que es de 3,50 30 por 10 a la menos 4. Y ahora vamos a hallar energía cinética, que la fórmula de energía cinética es igual a 1 medio de la carga al cuadrado
cuadrado por el radio al cuadrado sobre la masa. Bueno, pero para hallar la energía cinética también nos piden el radio, pero el radio no tenemos, pero como tenemos todos los valores podemos hallarlo. Entonces, para hallar el radio primero, tenemos que el radio es igual a la velocidad por la masa sobre la carga por el campo. Entonces tenemos ya todos estos valores, nada más nos queda reemplazarlos. Entonces, en el radio tenemos que la velocidad es igual a 1 por 10 a la 5, que es para el ejercicio. Tenemos la masa de la carga, que es 1.67 10 a la menos 27 sobre la carga por el campo, que sería 3 por 10 a la menos 19 por el campo, que es 9.375 por 10 a la menos 27. Y metiendo todo eso a la calculadora nos da el resultado de 5.557 por 10 a la 22. Ya teniendo nuestro radio podemos reemplazar en la fórmula de energía cinética. Entonces tenemos aquí que la energía cinética, un medio de la carga al cuadrado, que la carga al cuadrado sería menos 3.2 por 10 menos 19 al cuadrado por el campo, que es menos 9.375 por 10 a la menos 27 al cuadrado por el radio que acabamos de hallar, que es 5.557 por 10 a la menos 22 al cuadrado. Todo esto sobre el valor de la masa, que es 1.6726 por 10 a la menos 27. Y metiendo todo eso en la calculadora nos da un resultado de la energía cinética es de 8.3629 por 10 a la menos 18. Y así hallamos todos los ejercicios que nos pidió el ejercicio del taller. Bueno, y ahora nos voy a explicar el primer ejercicio del taller, en el que el enunciado nos dice que una partícula con carga positiva, esto quiere decir que puede ser un protón, entra con una velocidad de 1 por 10 a la 3 en una región del espacio en la que existe un campo magnético uniforme que es menos 0.5. El radio de la trayectoria que describe es de 0.7. Entonces nos piden hallar, calcular la rapidez con la que entra a partir de la segunda ley de Newton en el eje normal, calcular el periodo de movimiento y la frecuencia angular, cómo varía el radio de la trayectoria y el periodo de movimiento si se duplica la velocidad de la entrada y cuánto vale la energía cinética. Entonces, como primera cosa que nos piden hallar es calcular la rapidez con la que entra. Entonces, primero tenemos que fuerza es igual a la carga por la velocidad por el campo. Esto vamos a decir que es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre R, y que la velocidad es igual a la carga
sobre la masa. Aquí, como podemos ver, la velocidad no lo dan en un vector, la vamos a convertir en escalar, pues podemos decir que esto es igual a 1 por 10 a la 3. Bueno, ahora tenemos que la carga del campo va a ser igual a la masa por la velocidad sobre R, y que a su vez la velocidad va a ser igual a la carga del campo por R sobre la masa. Entonces reemplazamos los valores en esta fórmula. Entonces tenemos que velocidad va a ser igual a la carga. Como ya dijimos que es una carga positiva, entonces es un protón, y la carga del protón es de 1.602 por 10 a la menos 19. El campo, que acá nos dicen que es de menos 0.5, y el radio, que también nos da el enunciado, que es de 0.7. Todo esto sobre la masa sería también la masa del protón, que es de 1.67 26 por 10 a la menos 27. Metemos esto en la calculadora y tenemos que como resultado nos da que es de la velocidad es 33, 52, 26 metros sobre segundos. Bueno, ahora vamos a hallar el periodo y la frecuencia. Tenemos que la fórmula del periodo es igual a 2 πm sobre la carga del campo. Entonces reemplazamos en la fórmula y tenemos que el periodo es igual a 2 por pi por la masa del protón, que ya sabemos que es de 1.6726 por 10 a la menos 27. Todo esto sobre la carga, que sabemos que la carga es de 1.6 por 10 a la menos 19 por el campo, que sabemos que es de 0.5. Metemos los datos en la calculadora y bueno, nos dio un valor de 1.31 por 10 a la menos 7. Ahora vamos a hallar la frecuencia, segundo, perdón. Ahora vamos a hallar la frecuencia y es la inversa del periodo. Entonces tenemos frecuencia es igual a la carga por el campo sobre 2 pi por la masa. Reemplazando en los valores, ya sabemos que la carga es de, depende de la calculadora, 1.602 por 10 a la menos 19. El campo, que es de 0.5 sobre 2 pi por la masa, que sabemos que es de 1.6726 por 10 a la menos 27. 1.6726 por 10 a la menos 27. Y esto nos da un valor de 852.7 Hz. Y ahora voy a hallar la frecuencia angular, que sabemos que la fórmula es la carga por el campo sobre
602 por 10 a la menos 19 por el campo, que es 0.5, sobre la masa, que sabemos que es 1.6726 por 10 a la menos 27. Entonces la frecuencia angular es 7, 8, 9, 5, 13.3 radianes sobre segundo. Bueno, ahora vamos a hallar cómo varía el radio de la trayectoria y el periodo del movimiento si se duplica la velocidad. Ya aquí tenemos la velocidad duplicada, que es este valor de acá, y el periodo que habíamos hallado anteriormente. Entonces reemplazamos en la forma del radio, que sabemos que el radio es igual a la masa por la velocidad sobre la carga por el campo. Entonces, reemplazando en la fórmula tenemos que la masa del protón ya sabemos que 1.6726 por 10 a la menos 27 por nuestra velocidad doble, que es 670.4526 por 10 a la 3. Todo esto sobre nuestra carga, que ya sabemos que es 1.602 por 10 a la menos 19 por el valor del campo, que es 0.5. Viniendo desde la calculadora, segundo 0.14. Ok, ahora vamos a ver cómo se duplica si el periodo se duplica. Entonces tenemos que la fórmula del periodo es igual a 2pi por m sobre la carga del campo. Como podemos ver, en el periodo no está velocidad. Esto quiere decir que no se ve afectada. Bueno, y ahora como último vamos a hallar la energía cinética. Sabemos que la fórmula de energía cinética es igual a 1 medio por la carga al cuadrado, el campo y el radio al cuadrado sobre la masa. Reemplazamos nuestros valores y tenemos 1 medio por el valor de nuestra carga, que es de 1.602 por 10 a la menos 19 al cuadrado por el campo, que es 0.5 al cuadrado por nuestro radio, que es 0.7 al cuadrado, y nuestra masa, que es de 6726 por 10 a la menos 27. Esto nos da que la carga, que la energía cinética es igual a 4.13 por 10 a la menos 13.